Bueno, muchas gracias a todos los que ya estamos por aquí. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Rafael Hernández Jiménez, que nos visita desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hoy nos va a presentar la plática Inflación desde un potencial caótico con supongo que con una escala, ¿no? Un potencial escala. Sí, exacto. Sí, gracias. Adelante, por favor. Bueno, la plática que les voy a presentar, he estado trabajando en colaboración con la doctora Clara Rojas, que de hecho está aquí en el público. Entonces, si tienen alguna pregunta también a ella, pues aquí está para que también les responda. Pues básicamente el trabajo surge de una plática que tuvimos ella y yo sobre creo que ella dio una presentación sobre un método para obtener lo que es el Power Spectrum de las perturbaciones escalares en inflación. Y hay un método que ella utiliza o ha utilizado y que es una forma de aproximarlo sin utilizar métodos numéricos, pero siempre es como que el contraste es importante entre lo que tú puedes obtener numéricamente, analíticamente y con diferentes aproximaciones, ¿no? Ella utiliza un método, no me acuerdo cómo se llama, pero si alguien tiene dudas sobre eso, le puede preguntar a ella. Pero básicamente es un trabajo en colaboración con ella. Entonces, a partir de ese momento platicamos y resulta de que teníamos muchas cosas interesantes que decir y decidimos empezar a trabajar en un trabajo en particular, que es lo que les voy a presentar. Está ahorita el artículo en Archive, este es el número. Esta versión que está ahí en Archive en línea, es la versión, digamos, sin correcciones que ya nos hizo un primer referee. Entonces, probablemente, si ustedes les llegase a interesar y ven el artículo, hay muchas cosas que yo voy a dar en esta plática que no están incluidas en ese artículo. Y es porque en el último mes, básicamente, nos dedicamos a complementar y construir el artículo un poquito mejor, dado las referencias y comentarios que nos dio el referee. Entonces está mucho mejor lo que está ahorita y que eventualmente ese artículo que está en Archive se va a mejorar y finalmente se va a subir una versión final, ¿no? Entonces, por lo pronto, yo creo que esta plática tiene muchas más cosas que lo que tiene el artículo, pero pues, por supuesto el artículo está más detallado, ¿no? Entonces, si alguien tiene interés en revisarlo, entonces aquí lo pueden consultar. Entonces, el contenido de mi plática es primero presentarles este potencial, el step potential, y lo que vamos a abordar es dos escenarios diferentes. El primero va a ser lo que usualmente se le llama call inflation o single field inflation. El segundo escenario es warm inflation. Más o menos les voy a explicar qué consiste esto. Y finalmente una comparativa entre los dos. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es la motivación, ¿no? De por qué este potencial en particular. Entonces, esta es la función de este potencial. Entonces, básicamente lo que es este potencial es este término que está aquí afuera del corchete es un término caótico, cuadrático, o que es un potencial también llamado un campo masivo. Pero está pesado por esta función, tangente hiperbólica, ¿no? Entonces aquí fue Adams en el 2001 que introdujo este potencial con la justificación o con el sentido de poder describir las observables, que ahorita les voy a poner la gráfica, donde estas observables pudieran de cierta manera depender de las escalas, de las perturbaciones en inflación, que también eso lo voy a presentar más adelante. Pero esencialmente una de las razones o motivaciones es tratar de buscar si existía un modelo inflacionario donde las escalas sí dependieran. Entonces, o que más bien que fuera dependiente de las escalas. Esto con la razón de que históricamente inflación se estudia desde el punto de vista de un potencial y se ha mostrado que
que la correlación entre diferentes escalas de perturbaciones, es decir, la amplitud del power spectrum, es casi invariante de escala. Incluso eso ya es más o menos algo, de cierta manera, estándar por las mismas observaciones, tanto dadas por el COBE, después dadas por el WMAP y finalmente dadas por Planck. El espectro de estas correlaciones, ¿no?, se ve que es más o menos invariante de escala. Sin embargo, hay unas regiones que son las que llaman la atención, que es este gráfico, que es crédito para Clara, donde, por ejemplo, esta es la amplitud de la correlación de la temperatura, de las anisotropías de la temperatura del CMB, expresada en momentos multipolares, donde, pues básicamente, para, digamos, el Planck, que sería seguir, buscar cuál es la mejor distribución de los puntitos de los observables, que sería por aquí una línea roja. Pero lo que sucede es que para momentos pequeños, que son los que corresponden, si memoria no me falla, son los que corresponden a grandes escalas, ¿no? O grandes cúmulos cúmulos de materia. Entonces, estas son las escalas, L pequeños es grandes escalas, es donde tiene más errores. Entonces, la idea es si se pudiera capturar esa información con un potencial donde lo que estuviera haciendo es modificando las dos de los coeficientes importantes de este potencial, que es el coeficiente C y que es el coeficiente D, y ver si se pudiera capturar esta dinámica que está para L's pequeños, dado que esta es la región donde pues hay más discrepancia, ¿no? Ya el resto, pues es claro que este primer pico, si no me recuerdo, es para las coherent oscillation, o sea, es básicamente donde están las oscilaciones, donde están los cúmulos o las sobredensidades, ¿no? Y entonces, la idea inicial de Adams era poder tener un potencial que cambiara de escala o que fuera no necesariamente invariante de escala o casi invariante de escala, sino que pudiera yo manipular en esta parte de aquí y que pudiera tener una descripción y capturar más esta información que está aquí, ¿no? Entonces, digamos, esa es la motivación de este potencial y pues lo vamos a estudiar desde el punto de vista de las ecuaciones de fondo y las ecuaciones de perturbación, ¿no? Entonces, lo primero es, vamos a ver lo que son este modelo que es de un solo campo, que es el usualmente llamado coinflation, que es solamente un campo escalar, que es el que me genera inflación. Y las ecuaciones que me describen esta dinámica es el factor de Hubble, el parámetro de Hubble, que está pesado o es escrito por la densidad del campo escalar, que es la energía cinética más la energía potencial, y la ecuación que me describe este campo. Aquí, para las ecuaciones de fondo, el campo escalar solamente es un campo escalar homogéneo, entonces nada más depende del tiempo. Y una cantidad que va a ser sumamente importante es lo llamado el número de E-folds, que básicamente es el logaritmo de cuánto cambia o cuánto crece el espacio, ¿no? El espacio y tiempo pesado por este factor de escala. Entonces, para una diferencia entre el tiempo, o más bien el factor de escala cuando termina inflación, entre el factor de escala en algún punto antes de que termine inflación, y se calcula de esta manera. Ahora, este N, uno esperaría que para aquellos que no conocen muy bien por qué inflación es un mecanismo más o menos ocurrido para universo muy temprano, y es que inflación resuelve algunos problemas que tiene el modelo del Big Bang caliente, ¿no? Entre ellas es planicidad,
el horizonte, algunas deformidades, monopolos magnéticos o cosas más exóticas como, no sé, gravitones o cosas así, y que es un mecanismo que puede resolver esos problemas que tiene ese modelo y que también, digamos, como que lo más ocurrido que tiene es que es un mecanismo que pudiera explicar, o que explica más bien, las anisotropías vistas en el CMB, y donde estas anisotropías originalmente son anisotropías cuánticas, y que conforme el universo se expande de manera inflacionaria, es decir, casi exponencial, las hace grandes, las engrandece, y entonces esas son las que luego se pueden ver en el CMB. Y esas anisotropías son las que generan las overdensities, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que actualmente inflación se pudiera pensar como ese mecanismo capaz de producir esas anisotropías a grandes escalas. Rafael, una pregunta. Ajá, Desde sí. la total ignorancia de cosmología, eh, Uh-huh. ¿estos modelos se pueden pegar de alguna forma de manera suave a la expansión acelerada de la época actual? ¿O aplican Sí, nada más? Sí, ok. sí, de hecho es en lo que se le llama quintasencia, si no me recuerdo, que es escribir la energía oscura como un campo escalar. Entonces, quintasencia tiene exactamente las mismas ecuaciones. Son Y exactamente sería, las mismas. o sea, la naturaleza del campo que genera inflación sería la misma que genera expansión. Y ahí sí no estoy completamente seguro si es la misma naturaleza, Ok, porque normalmente estos campos, el inflatón, pues hay modelos que el inflatón es digamos, la consecuencia de un rompimiento de una simetría. sí, O sea, sí. por ejemplo, no sé, hay un modelo que es el Little Higgs, que es la construcción de dos campos escalares complejos, y la fase de estos escalares es la que es el inflatón, y es Oh, debido a un rompimiento espontáneo de simetría. ok, Y es gracias. un pseudo Boston, creo. Ujú, gracias, gracias. Sí, pero sí hay modelos de quintasencia donde trabajan las mismas ecuaciones, pero no sé si el origen podría ser el mismo. Quizás sí, pero la dinámica es prácticamente la misma. Se está escrito por lo mismo. Entonces, esta cantidad normalmente tendría que tener entre 50 y 60 de estos numeritos, de tal manera que eso pudiera resolver los problemas que trae el modelo de Big Bang caliente. Entonces, quédense con esa idea, que es alrededor de 50 a 60, ¿no? Entonces, aquí les presento toda esa tabla que quizás sea muy engorrosa, y sinceramente me parece muy engorrosa, pero lo quise poner para que vean que finalmente cuáles son las cantidades importantes aquí en términos de valores ya numéricos para introducir a las ecuaciones y resolverlas, ¿no? Y principalmente lo que quería ponerles es que el valor del campo es ligeramente mayor al valor del step. Esto con el propósito de que cuando va evolucionando el campo, cuando va evolucionando el campo, permite que los primeros IFOs no ocurra esta pequeña feature que le llaman, o este pequeño salto en el potencial, sino que permita que ocurran algunos IFOs, ocurren en algún punto y después otra vez se vuelve a suavizar el potencial, ¿no? Que es más o menos lo que significa esta gráfica, ¿no? Se evoluciona hasta un cierto punto, ocurre el step y otra vez vuelve a evolucionar suave, ¿no? Entonces, es por eso que elegimos estos valores, para que permitamos un cierto número de IFOs y que se vea más o menos como la evolución, y eventualmente evaluarlo hasta 70. Ahora, ¿por qué lo evaluamos a 70? Porque decidimos que las cantidades que vamos a mostrar a continuación deben de por lo menos recorrer 60 IFOs después del step. Por lo mismo que este numerito es importante tomarlo en cuenta como entre 50 y 60, que es el tamaño que el factor de escala tiene que crecer para resolver estos problemas del modelo de Big Bang caliente. Esto de aquí ahorita lo voy a definir,
pero todos los demás valores, M, el step y estos valores del potencial C y D, son tales para que nos den esta cantidad, ¿no? Y un detalle importante aquí es que hay que obtener esta cantidad, que es, el número de onda de las perturbaciones. Y el número de onda de las perturbaciones lo vamos a definir como el valor en el que se iguala al factor de escala y al parámetro de Hubble cuando ocurre el step. Esto es simplemente una escala pivote que nosotros tomamos, porque a partir de aquí lo que vamos a hacer es explorar diferentes escalas a partir de esta escala pivote, ¿no? Entonces nos permite a nosotros fijar en algún punto K y lo hicimos a partir de cuando ocurre precisamente el step, ¿no? Entonces, aquí solamente puse esto porque voy a mostrar los Ks en las siguientes figuras con estas unidades y utilizamos esta regla de conversión, dado que nosotros utilizamos un código numérico, entonces siempre las cantidades en el código numérico no tienen unidades. Pero cuando ya, digamos, muestra las gráficas, pues ya tienes que ser consciente de que tienes que mostrar las unidades físicas. Entonces hay que hacer como una transformación de regreso. Y ese es el tipo de transformaciones que se hace para mostrar las escalas en unidades físicas, ¿no? Entonces, todos estos numeritos son importantes en el sentido que es, digamos, qué cantidades son importantes para analizar, ¿no? Entonces, a continuación les voy a presentar las primeras dos gráficas de los dos parámetros que son muy importantes en inflación. No les mencioné muy bien cómo funciona inflación, pero inflación por el tipo de ecuación es una ecuación de un oscilador armónico. Esta. Entonces, es un oscilador armónico amortiguado. ¿Qué término es el que da el amortiguamiento? Es este término, el 3H. Entonces, inflación, lo que va a suceder en inflación es que el campo escalar va a empezar digamos, en un valor que no es el mínimo del potencial, sino que se aleja del mínimo, y empieza entonces de ese valor que no es el mínimo, empieza a caer hacia el mínimo del potencial. Y cuando empieza a bajar, la idea es que lo haga lo suficientemente lento para que esta cantidad me dé este numerito del 50-60. Entonces tiene que ser suficientemente lento. Entonces, para garantizar esto, lo que se le llama en los slow roll parameters, que es la traducción es rodamiento lento, es que estos dos parámetros que están aquí, bueno, este primero es para garantizar que está rodando lentamente. Y este segundo, que está pesado por la segunda derivada del campo escalar o la ecuación de Hubble, la ecuación de Klein-Gordon, perdón, para el campo escalar, esto me va a dar la curvatura del potencial. Entonces, si yo requiero que el campo escalar de un valor lejos, bueno, no tan lejos, pero no el mínimo del potencial, ruede hacia el mínimo y que lo haga lentamente, entonces uno más o menos esperaría que el potencial sea muy plano, de tal manera que si es muy plano, pues entonces va rodando lentamente, ¿no? Entonces esta otra cantidad es lo que es el parámetro eta, y este parámetro también debe de ser menor o igual. El valor absoluto tiene que ser igual a 1. E inflación va a terminar cuando este parámetro sea igual a 1. Y visto desde el punto de vista de la ecuación de movimiento del campo escalar, pues es sencillamente cuando el campo escalar llegue al mínimo del potencial, y llegando al mínimo lo que va a hacer es que va a empezar a oscilar, y entonces el movimiento se amortigua. Entonces, ¿qué es lo que lo amortigua? Esencialmente es H. Es decir, que inflación siempre va a estar, o sea, el campo inflacionario va a estar evolucionando hasta que la curvatura, que es, no lo mencioné, pero el H es una medida, perdón, el H es una medida de la tasa de expansión, o sea, hasta que la tasa de expansión, es decir, si la misma tasa de expansión lo detenga, que detenga este movimiento. Entonces, estos parámetros aquí lo interesante es ver como por ejemplo para la línea negra es solamente el potencial caótico, que es el potencial phi al cuadrado, y la línea verde es el step. Entonces aquí Perdón, sucede una pregunta. precisamente...
¿sí? Los potenciales, o sea, que satisfacen con estas condiciones de slow roll, ¿son más generales que este de tangente hiperbólica que nos presentas? ¿O esa es la solución? En general puede ser cualquier potencial que cumpla con esas propiedades. Ah, O ok, sea, tú ok. puedes tomar un potencial, por ejemplo, otro que también es de primeros principios es lo que le llaman natural inflation, que es un potencial con un coseno. Pero, Eh, ¿se puede caracterizar Ujú. el más general que satisfaga o más bien todo depende del que tú das como ansatz? Sí se puede caracterizar, de hecho hay en los datos de Planck de 2018, hay un análisis solamente desde el punto de vista de los parámetros de slow roll Ujú. y ver si de aquí, a partir de estos parámetros, uno pudiera sacar el potencial. Ok, Y gracias. sí hay un estudio de eso. O sea, sí se puede, digamos, que entender. Y lo que se ha encontrado es que el potencial efectivamente es un potencial prácticamente plano. Entonces, es prácticamente una cosa así plana. Entonces, sí, puede ser, o lo caracterizas tú o lo encuentras numéricamente. Entonces, aquí, en este caso, lo que, digamos, dos cosas que hay que llevarnos aquí es que lo que había mencionado del step es que solamente cambia de configuración del potencial phi al cuadrado cuando sucede el step, pero después ya digamos, la evolución es prácticamente la misma que es el caótico. Y para el eta lo mismo, o sea, para el eta nada más que aquí oscila, que es una pequeña oscilación. Entonces, digamos, este es como la diferencia a nivel de fondos, estas ecuaciones, y qué es lo que sucede con el potencial. Entonces, ya una vez descrito las ecuaciones de fondo, nos vamos a ir a las ecuaciones de perturbaciones. Entonces, aquí les muestro la métrica perturbada, pero la más sencilla, que es la que es en el zero shear. El zero shear lo que nos dice es que básicamente solo hay una función, esta alfa, que es la incógnita, por así decirlo. Pero lo importante aquí es que aún a pesar de elegir este gauge, vamos a ver que podemos definir algunas variables que son invariantes de norma y que eventualmente eso nos permite de cierta manera esconder el tipo de gauge que usamos, ¿no? Pero no necesariamente es como muy genérico, pero sí, digamos, este gauge nos permite estudiar las observables o los parámetros observables del universo temprano, con el propósito de que como tenemos esta variable alfa, esta alfa va a ser una respuesta, pues este parámetro alfa va a ser una respuesta de asumir que el campo escalar que genera inflación lo vamos a poder descomponer en dos términos. El término que es la parte de fondo y la perturbación. Esta perturbación después vamos a ver que la podemos calificar como una perturbación cuántica, es decir, la podemos cuantizar. Y entonces la parte la parte homogénea se le denomina la parte clásica o el valor de expectación de este término de la parte cuántica. Y este término de la parte cuántica me genera estas pequeñas perturbaciones, lo que a su vez me generan estas pequeñas perturbaciones en la métrica, ¿no? Que ese es el típico que uno aprende en la licenciatura, ¿no? De relatividad general, que el espacio le dice cómo moverse a la materia, la materia deforma el espacio, ¿no? Entonces, más o menos es en ese sentido, ¿no? Esto genera una perturbación, lo que a su vez genera esta perturbación en la métrica. Entonces, lo importante es describir tanto la perturbación y la métrica, la perturbación de la métrica. Entonces tenemos estas ecuaciones. Aquí ya puse el Fourier, que se me fue por aquí ponerles el K, pero ya esta es en el espacio de Fourier, ¿no? O sea, ya hice la transformación de espacio de Fourier. Y este término aparece aquí porque el campo escalar ya no solo depende del tiempo, sino que también va a depender de las posiciones. O sea, va a depender tanto del tiempo como de todas las X, Y, Z, ¿no? Entonces, por eso aparece aquí, debería ser laplaciano, y entonces introducimos lo que es el comóvil wave number, que es esta acá. Entonces, estas son las ecuaciones que hay que resolver, y este término que está aquí, esta es la cantidad importante porque es la correlación, esta R garigoleada,
que es lo que se le llama la Comoving Curvature Perturbation, se escribe de esta manera para que, si se fijan, ya incluyendo ya incluyendo esta variable alfa, esta cantidad ya es gauge invariance. Entonces, esto nos permite que esta cantidad es también gauge invariance y uno puede calcular la correlación entre dos escalas. Les digo, aquí se me olvidó poner una acá, Pregunta pero rápida. Gauge invariant te estás refiriendo a difeomorfismo, ¿verdad? sí, exacto. Sí, Ok. sí, sí, sí. Ya más a fondo es eso. Sí. Gracias. Sí. Entonces, aquí lo importante es que esta cantidad nos permite evaluar el Power Spectrum, que el Power Spectrum es esencialmente la correlación entre dos escalas. O sea, piénsalo así. Yo agarro dos escalas con diferentes números de onda y entonces quiero ver cuál es su correlación, que es esencialmente lo que hace el CMB en el Power Spectrum, ¿no? Que es agarrar dos escalas y ver cuál es la diferencia, por ejemplo, en temperaturas, cuál es su anisotropía entre ellas, ¿no? Entonces, esta cantidad es la que vamos a medir nosotros numéricamente, esa es la cantidad que se va a evaluar, pero se van a resolver estas ecuaciones, ¿no? Entonces, la idea es resolver las ecuaciones de fondo, estas ecuaciones de aquí. Estas ecuaciones nos van a permitir introducir estas variables tanto h como phi, y evolucionadas en qué tanto cambian el número de ifos. Y después las vamos a introducir aquí, ¿no? Y las variables aquí pues van a ser delta phi y alfa. Entonces ya una vez entendido cómo es que, digamos numéricamente cómo funciona, entonces hay que resolver estas ecuaciones, pero hay que resolverlas para un K en particular. Pues es decir, cada corrida se va a hacer para un K. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es ir recorriendo para muchos Ks. O sea, ir cambiando el número de onda, porque como el K esencialmente es el inverso de la escala de la longitud de onda, entonces eso nos dice cuál es el tamaño, digamos, o cuál es el recorrido que queremos hacer para las escalas, ¿no? Entonces, aquí nada más puse como nota es que también vamos a estudiar las perturbaciones tensoriales. Ahora, estas perturbaciones tensoriales son de la misma naturaleza que las perturbaciones de ondas gravitacionales. Es decir, agarras, linealizas las ecuaciones de Einstein y te quedan dos, ya después de que haces ciertas consideraciones de la TT-gauge, que es Transverse Traceless Gauge, entonces nada más te quedan dos polarizaciones, ¿no? Entonces son las mismas, las dos polarizaciones tienen la misma ecuación y son estas ecuaciones, ¿no? Y el Power Spectrum también exactamente es la correlación entre dos escalas de las perturbaciones tensoriales. Y otra cantidad sumamente importante son estas dos, que es el Spectral Index, que el Spectral Index esencialmente, si uno se fija en esta ecuación, es qué tanto cambia el logaritmo de la amplitud de la correlación entre dos escalas escalares, valga la redundancia, entre dos perturbaciones escalares, con respecto al número de onda. Entonces, si esta cantidad fuera cero, es decir, si la tasa de cambio con respecto al logaritmo de K fuera cero, entonces ns es igual a 1. Cuando ns es igual a 1 significa que el Power Spectrum que está aquí, que es la correlación entre dos escalas, no cambia con la K, significa que todas las perturbaciones son invariantes de escala, es decir, que no dependen de K. Entonces, cualquier perturbación con un K va a evolucionar de la misma manera que otra perturbación con otra K. Por eso es importante esta cantidad, porque nos dice si efectivamente el Power Spectrum es invariante de escala para n es igual a 1. Si no es igual a 1, entonces ahí hay una pequeña variación, que es casi invariante de escala, y ya nos va a decir qué tanto se aleja y qué tanto se acerca a ese 1, ¿no? O sea, lo importante es ver qué tanto o no se acerca a 1. Y esta R es la contribución entre las perturbaciones tensoriales y las perturbaciones escalares. Entonces, cuál es el peso entre estas dos, ¿no? ¿Cuál es la que está más presente, ¿no? digamos, dentro de este escenario, en este escenario inflacionario. Y aquí nada más puse en texto en grande y en negras porque es importante que todas estas escalas que estoy mencionando aquí
hay un punto importante en la evolución en la que se tienen que medir, que es el horizonte de eventos, o el horizon crossing, más bien, se tienen que medir justo cuando cruzan el horizonte. Ahora, ¿qué significa el horizonte? Aquí, en este contexto, esencialmente es la esfera, por así decirlo, o sea, es el espacio, el volumen, en el que dos escalas van a estar conectadas causalmente. O sea, en el que la luz les va a llegar una con la otra, ¿no? Se van a poder comunicar. Pero ¿qué pasa en inflación? En inflación, lo que es el horizonte, o también llamado el el Hubble Horizon es esencialmente el inverso de A entre H. No escribí aquí la ecuación, pero bueno, es el inverso de A entre H. O es 1 entre A por H. Entonces, esta cantidad, cuando uno tiene una escala, un universo que se expande cuasi exponencial, esta cantidad se hace muy pequeña, como es el 1 entre A. Entonces, si la A es el exponencial, entonces esta cantidad se hace muy pequeña. Y lo que sucede cuando se hace muy pequeña es que, imagínense que es como una esfera, entonces empieza inflación y lo que hace es que lo hace así pequeño, o sea, lo cierra. Entonces, todas las escalas que en algún punto estuvieron dentro de este horizonte, se salen del horizonte. Entonces ya no están causalmente conectadas, ya no están dentro de esta región. Entonces, cuando termina inflación, cuando termina esta quasi exponential expansion, lo que pasa es de que el Hubble Horizon empieza a crecer otra vez. O sea, de estar así, empieza otra vez a crecer. Porque ahora ya el factor de escala ya no crece cuasi exponencial, sino que ya crece más o menos como un t a la menos un medio, dependiendo el contenido material, pero esencialmente ya crece. Entonces, cuando va creciendo, todas estas escalas que en algún punto estuvieron dentro del horizonte y se salieron, vuelven a entrar. Pero la idea de inflación, y que se ha visto hasta cierto grado que es correcta, es que las escalas, una vez que salen de este horizonte, se enfrían, que es lo que le llaman freeze-in, que esencialmente es ya no interaccionan entre ellas. Entonces, si ellas tienen una cierta característica cuando están a punto de salir del horizonte, esa característica se les queda, se les queda pegada. Entonces, cuando vuelven a entrar al horizonte, es decir, cuando otra vez se vuelve a expandir el horizonte, esas características son exactamente las mismas que cuando salieron. Entonces, muchas veces lo que dice uno es, no sé en qué momento vuelven a entrar, pero sí sé cuándo salieron, que es el cruce del horizonte. Sí sé cuándo salieron. Y yo sé que ese numerito en el que salieron va a ser el mismo al que cuando vuelvan a entrar. Entonces, a mí solo me interesa evaluar cuando crucen el horizonte, que es durante inflación, porque no lo mencioné, pero cuando regresan al horizonte es cuando inflación ya no está sucediendo. Ya está sucediendo cualquier otro, digamos, ya está el modelo Big Bang caliente o no sé, un modelo de energía oscura, de materia oscura, lo que sea, pero ya vuelven a entrar. Entonces, lo importante es evaluar las cantidades justo cuando crucen el horizonte. Pero numéricamente aquí vamos a ver que es importante evaluarlas ligeramente después. Entonces aquí lo que vamos a hacer es evaluarlas 2 veces después de que cruce el horizonte. Ahorita van a ver por qué en la gráfica. Entonces miren, por ejemplo, esta es la primera gráfica de la raíz del Power Spectrum escalar con respecto al número de hijos. Entonces, por ejemplo, el primer caso, que es el caso de la línea sólida, el cruce del horizonte sucede más o menos en 4.64. Entonces, aproximadamente 2 veces este numerito que se lee alrededor de 10, ya digamos, el Power Spectrum ya se hace constante. Y de hecho, si uno corre la gráfica hasta los 70 EFOLs, va a ver que el Power Spectrum siempre va a ser una línea constante. Entonces, es lo importante, otra vez, mostrar que efectivamente cruza el horizonte y esa cantidad se hace constante. Pero numéricamente tiene ciertas sutilezas que entonces no hay que necesariamente evaluarla cuando cruza el horizonte, sino ligeramente después. Y nosotros más o menos vimos que lo que funcionaba bien eran 2 veces después del cruce del horizonte.
Entonces, sucede lo mismo, por ejemplo, para la línea punteada, ¿no? O sea, el cruce del horizonte es alrededor de 10 y ya en 20, pues ya vemos que efectivamente son constantes. Esa es la primera. La segunda cosa que observar es que se fijan cómo el step modifica el power spectrum. Y eso es un indicativo, ahorita es un primer indicativo que efectivamente el power spectrum sí se ve modificado dependiendo de la escala. Que si uno mira, por ejemplo, el caso de la línea negra, que es la línea del caótico, el potencial caótico, pues simplemente evoluciona, se hace constante y ya no se modifica. O sea, cruza el horizonte, poco después se hace constante y ya queda con ese valor. Pero el step no. El step lo que hace es que cruza el horizonte, evoluciona y cuando sucede el step, hay este chichoncito que está aquí. Y lo importante aquí es que el valor con el que, por ejemplo, el caótico se hace constante es distinto al valor con el que los mismos parámetros, es decir, el mismo número de onda, el K, es distinto para el step. O sea, es decir, hay un desfase, vaya. Eso es lo que quiero decir. Hay un desfase entre el valor del caótico y el valor del step. Pero, digamos, eso es fundamental. Entonces, sucede que a pesar de que lo que yo les había dicho antes, de que una vez que cruce el horizonte las escalas ya no están causalmente conectadas y estas ya no evolucionan, parece ser que sí evolucionan al menos en algunos IFOLs. Es decir, la línea negra es la que más se nota este comportamiento. Porque a pesar de que vemos que cruza el horizonte, se hace constante y después se evoluciona un poco y otra vez se vuelve a ser constante. Entonces, hay un desfase entre estos dos valores, entre lo que cruza el horizonte y en lo que después se hace constante. No sé si alguien tiene preguntas porque creo que no, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, entonces, digamos, esta es la primera parte. Entonces, ahorita voy a explicarles por qué es lo que está sucediendo aquí, por cuál es la razón fundamental de que esto esté sucediendo, ¿no? Pero quizás algunos ya sepan, y eso esencialmente es por la acción del step. O sea, el potencial está modificando en la evolución de estas escalas después de que cruza el horizonte, que es normalmente lo que se le llama el Super Horizon Scale o Super Horizon Regime. Entonces aquí ya hay una evolución de esas escalas que digamos que hay que caracterizar con mucho cuidado, ¿no? Entonces ahora ya están estos dos ejemplos, entonces ahora lo que hay que hacer es escanear para muchas Ks, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí. Entonces escaneamos para muchas Ks, para, digamos, Ks del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, hasta escalas del orden de 50, o sea, 0.05 a 50. Lo hicimos en este recorrido porque nos dimos cuenta que ya era suficiente, dado que después de alrededor de 12 o 13 entre K0, pues ya la línea negra y la línea verde prácticamente siguen la misma tendencia, ¿no? O sea, ya su pendiente es prácticamente la misma. Entonces aquí esta gráfica lo que nos está diciendo es cómo va evolucionando el power spectrum de escalar con respecto a cómo vamos modificando las escalas, ¿no? Entonces, tomamos una escala pivote K0. Entonces aquí, por ejemplo, en particular este ejemplo, fijamos normalizamos en igual a 1. Esta línea azul es la que corresponde a este valor, que es el valor que mide Planck. Este es un valor observacional. Este valor que está aquí, entonces normalizamos esta escala con respecto a este valor de Planck. Entonces aquí lo importante es ver cómo efectivamente para diferentes escalas el step oscila. Y esto es lo que nos interesaba en un principio, pues es tener un potencial que pudiera ser, que no fuera invariante de escala, sino que tuviera cierta dinámica cambiante con respecto a las escalas. Pero lo que mismo decía en un principio, lo que mencionaba Adams también, es que uno esperaría que solamente fuera en una región.
y que eventualmente este potencial se apagara, o sea, el step potential se apagara, y entonces ya solamente me va a escribir lo que va a ser el potencial caótico, ¿no? Entonces aquí ya claramente se ve que el potencial para las escalas gas alrededor de 20, pues ya esto prácticamente se apagó, ¿no? O sea, ya no tienes ninguna feature del potencial. Y esto es esencialmente importante porque ya vemos ahorita en las siguientes gráficas, estas son las gráficas de R y NS, y estos contornos azules son los contornos que tienen las observaciones de Planck, las últimas del 2018. Y básicamente dentro de este contorno son las regiones permitidas, o sea, son las regiones que observacionalmente tienen una probabilidad de que el valor real de R y contra NS esté dentro digamos, de lo que se observa. Entonces, por ejemplo, aquí puse la línea negra, que se ve muy poco, pero es esencialmente cómo evoluciona el caótico, que de hecho el caótico está prácticamente a punto de ser descartado porque ya está en este segundo contorno, ya casi está tocando fuera del área, ¿no? Este primer contorno, este debe de ser el 95 y este es el 68, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, este es 68 y este es el 95. Entonces, vaya, lo importante aquí es ver cómo tiene este comportamiento oscilatorio, de cierta manera, donde va cambiando con respecto a lo que sucede con el caótico, ¿no? O sea, el caótico es prácticamente, pues tiene un comportamiento muy bien determinado, pero por otro lado, pues el step sí cruza varias veces los contornos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que si el caótico, de cierta manera, poco a poco se va saliendo de estos contornos observacionales, es decir, se va refinando las observaciones Disculpa, y Rafael, esto una se va... pregunta. Sí, claro. En tu figura de la izquierda, ¿la curva es cerrada? Buena pregunta, no lo sé, fíjate. Sí, no sé si sea como una especie de espiral, ¿no? ¿Te Ajá, refieres? sí, eso me refiero, como que se espera como que Ujú. cierra, de hecho, No parece lo como, o sea, sé. digo, parece como un tipo de lazo, ¿no? Pero por eso he preguntado así como que... ¿Sabes qué? Lo que sucede es que a lo mejor aquí no se ve muy bien, pero la figura de la derecha Ujú, eventualmente ya tiene el comportamiento del caótico. ok, O sea, es decir, ya tiene este comportamiento aquí arribita, que es lo que se ve por acá, mira. O sea, es decir, se ve aquí. O sea, a partir de aquí ya son lo mismo, son prácticamente lo mismo. Y como esta es el NS, pues es básicamente cómo va cambiando con respecto acá, o sea, en cierta manera es una pendiente. ujú, Entonces, como tienen la misma pendiente, pues van a evolucionar igual aquí. ok, ok. Sí. Sí, entonces, no sé si se hace cerrada, eso es una buena pregunta, no lo sé, fíjate. No lo he analizado. Ok, entonces, lo que sí es que quizá la siguiente gráfica a lo mejor pueda verse un poquito más porque hicimos la gráfica con R y K. Entonces, por ejemplo, aquí lo que quisimos ver es cuál era el valor Tuvimos problemas con el speaker, ¿verdad? ¿O fue mi internet? No, sí, sí fue Rafael, creo que se cayó. De Ok, hecho, yo también pensé que era mi internet porque ya estaba fallando, pero no, sí, creo que ok, o sea, se ofició esperemos y que se conecte. que esperemos que regrese.
Lo malo es que ya luego uno trae filo y ya después se le corta. Sí. Sí, perdón. Bueno, entonces me quedé aquí que la idea aquí de esta gráfica era poder ver cuál era el valor mínimo de R, ¿no? Y cuál era el valor de K entre K0 que corresponderían. Entonces, aquí lo que encontramos es que este valor de 8.4 por 10 a la menos 2 era un valor que está todavía dentro de los contornos de Planck, ¿no? Y que está mucho más abajo de lo que uno tendría con el caótico solamente, ¿no? Entonces, digamos, este es un primer, digamos, es una de las primeras conclusiones, ¿no? Entonces, aquí rápidamente les menciono 3 conclusiones de este primer caso, este primer escenario, y es que va a haber pequeñas oscilaciones en esta región y que además va a haber contornos o va a haber espacios donde en ese con respecto a R van a estar dentro de los contornos observables, contrario a lo que sucede con la parte caótica, y tenemos un valor mínimo del tensor de scalar ratio, ¿no? Entonces, digamos, estas son las tres conclusiones elementales de este primer escenario, ¿no? El segundo es un escenario un poquito más complejo que se llama warm inflation. Entonces, warm inflation lo que hace es agarra la idea de cold inflation, es decir, agarra que va a haber un periodo inflacionario, pero lo que tiene cold inflation, uno de los, digamos, sí, por problemas que tiene es de que si el universo lo expande de manera exponencial, cuando termina inflación, lo que sucede es que el universo queda extremadamente frío. Por eso de ahí el nombre de cold inflation. Y entonces tiene que haber un mecanismo que tienes que meter para que te genere la radiación suficiente o para que se caliente lo suficiente para que después entre el modelo del Big Bang caliente. O sea, debes de ser capaz de recalentar el universo, que ese es normalmente es lo que se le llama el reheating o preheating. Bueno, el preheating es un mecanismo que sucede antes de que termine inflación, pero esencialmente es reheating, ¿no? O sea, es un periodo de recalentamiento. Entonces tienes que meter ciertas condiciones una vez que termine inflación. Pero warm inflation lo que hace es que dice, no vamos a suponer que el campo escalar está solo durante este periodo, o sea, durante la evolución, sino que además lo acompaña un baño térmico. Y este baño térmico va a ser, pues, descrito por una ecuación de radiación, ¿no? Entonces, en primer lugar, aquí hay muchos detalles técnicos sobre cómo construir esta hipótesis, porque hay que considerar un montón de cosas. Entre otras es, primero, que la radiación, esta ecuación, si algunos que son, que reconocen esta ecuación como conservación de energía, normalmente esta ecuación tiene que estar igualada a 0. Es decir, que la radiación solita es como evoluciona. Esta densidad es la densidad de radiación. Pero ahora ya va a estar acompañada por una fuente, que esta fuente va a estar medida por este coeficiente, este upsilon, que es un coeficiente llamado coeficiente disipativo. Este coeficiente disipativo, para obtenerlo, lo que uno tiene que hacer es construir una teoría, lo que se llama una teoría para temperaturas finitas, en quantum field theory. Pues es decir, es una descripción en teoría cuántica de campos, pero con temperatura finita. Para eso se tiene que utilizar un montón de herramientas para calcular este coeficiente disipativo. Pero esencialmente es agarrar el campo escalar y acoplarlo a otros grados de libertad. Estos grados de libertad tienen que ser ligeros, o sea, es decir, donde sus masas prácticamente son muy pequeñas o casi nulas, las masas de estos grados de libertad extras. Y entonces hay que construir diagramas de Feynman para ver cuál es su interacción. O sea, puedes tener interacción entre otros campos escalares, fermiones, o sea, puedes meterle lo que quieras. ¿Por qué puede funcionar esta construcción? Esa es otra de las cosas importantes aquí. Puede funcionar porque estamos trabajando si ya se fijó, inflación sucede dentro de un esquema de relatividad general porque tienes curvatura, o sea, es decir,
la parte de curvatura te la da el parámetro de Hubble, te da la H. Pero ¿cómo es que ahora puedo construir quantum field theory en un espacio curvo, no? O sea, ¿por qué puedo construir todas estas cosas de temperatura finita? Se puede construir porque lo que se hace es que se asume que hay reacciones de las interacciones entre este campo escalar y estos grados de libertad extras lo suficientemente rápido y eficiente que esas tasas de reacción o estos decaimientos, tasas de decaimiento, es decir, que tan rápido son las reacciones entre el campo escalar y estos grados de libertad, son lo suficientemente rápido que le ganan a la tasa de expansión, es decir, que le ganan a la tasa al Hubble. Y entonces uno puede construir porque lo que va a hacer es que localmente lo que va uno a tener es relatividad especial. Y de hecho esto es fundamental para cualquier cosmólogo entender, o incluso para cualquier gravitólogo entender que el principio de equivalencia se cumple para cuando tienes localmente relatividad especial, tiene que ser la teoría que te explique, ¿no? O sea, tú tienes relatividad general como global, pero localmente ya puedes escribir tu espacio como de Minkowski, ¿no? Entonces, es la misma idea. Se va a hacer teoría cuántica de campos con temperatura finita aquí, y para encontrar esta, pero esta ecuación es una ecuación efectiva, porque lo que haces es, en teoría cuántica de campos vas a tener esta ecuación sin la H, pero en modelo inflacionario, donde tienes relatividad general, entonces tienes la H, entonces lo que haces es pegar las dos descripciones. Entonces va a ser una teoría efectiva. Es decir, tienes esta parte que se debe a la curvatura o a la geometría, y tienes esta parte que se debe a las interacciones. Entonces, debes de cumplir ciertas condiciones que ahorita las voy a poner. Pero básicamente es construir este coeficiente disipativo a partir de cómo acoplas el campo escalar con otros grados de libertad. Yo les pongo este ejemplo porque yo trabajé en el doctorado, que esencialmente es la forma de este coeficiente disipativo surge cuando tú acoplas el campo escalar a una teoría supersimétrica. O sea, agarras los superfields y los acoplas a un superfield que es un campo escalar, de Platón, más su compañero supersimétrico, un fermión, y los acoplas a n campos bosónicos y fermiónicos. Entonces, a partir de ese acoplamiento, vas a ver cómo bajo cierta simetría, de hecho, una cosa importante en este modelo, si quieren más detalles, después podemos platicar sobre eso, pero una cosa importante de este modelo es que supersimetría se rompe cuando aparece la temperatura. O sea, temperatura cero, hay supersimetría, y cuando aparece la temperatura, se rompe la simetría por la misma estructura, o cómo se construye este modelo, pues. Pero vaya, lo importante es tener este coeficiente disipativo. Y entonces aparecen cosas nuevas, y esas cosas nuevas son ciertas condiciones que ahorita les voy a mencionar. La primera es que esta ecuación que está aquí, que sigue siendo una ecuación de un oscilador armónico amortiguado, ahora ya tiene dos términos de amortiguamiento, o sea, tiene el H y tiene el upsilon. Entonces tienes que ponerlos a competir para ver cuál es el que domina, o si los dos son prácticamente lo mismo, pero de cierta manera podemos ponerlos a competir. Y el coeficiente que nos dice cuál es esa competencia es simplemente la razón entre ellos, ¿no? Es el upsilon entre 3H. Entonces, básicamente, si Q es muy pequeño, es decir, que H está dominando, entonces tenemos lo que es la descripción estándar de inflación, es decir, con inflation. Y aparte de esto, también se puede ver como que la temperatura es mucho más pequeña que el Hubble. Después, para Q pequeños, pero no tan pequeños, sí se puede cumplir esta condición, donde la temperatura es mayor que H, que el parámetro de Hubble, y es lo que se le llama el weak dissipative warm inflation. Y cuando Q es mucho más, bueno, cuando Q es mayor o igual a 1, entonces se sigue cumpliendo esta condición, pero ya estamos dentro de lo que se le llama strong dissipative warm inflation. Entonces, un esquema bastante sencillo aquí es ver la diferencia entre cómo funciona warm inflation y cold inflation, y cold inflation metiendo reheating. Lo que sucede en cold inflation es que
lo que les decía, el campo escalar rueda hacia un mínimo y ya una vez llegando al mínimo empieza a oscilar. Estas oscilaciones son las que van a recalentar el universo. Pero entonces tienes que meterle ahí en esta sección, tienes que meter que el campo escalar está oscilando y liberando esa energía a otros grados de libertad, ¿no? No es que sea un mecanismo erróneo ni nada, simplemente tienes que esperar que inflación termine y estas oscilaciones son las que generan reheating. En warm inflation lo que está sucediendo es que mientras el campo va rodando lentamente, va perdiendo energía, va a estar irradiando y esta energía que se va disipando la va absorbiendo a otros grados de libertad. Y lo que sucede esencialmente es que, por ejemplo, con respecto a las densidades, es que la densidad del campo escalar va disminuyendo, la densidad de radiación también, pero llega un punto en que estas se empatan y entonces la densidad del campo escalar prácticamente se va anulando y la densidad de radiación es la que domina cuando termina la inflación. Entonces es un proceso suave, pues. O sea, digamos que la gran diferencia entre reheating y warm inflation es que reheating es un proceso que sucede cuando termina inflación y es debido a las oscilaciones del campo escalar es la que libera esta energía, y en warm inflation es un proceso continuo que va sucediendo durante todo el periodo inflacionario, ¿no? Y que al final es lo que normalmente se le llama, bueno, en largo es el graceful exit, que básicamente es de que hay termina inflación y hay una transición suave entre la época de radiación y la época de inflación. Entonces, básicamente es lo que sucede. Pero cuando ya entonces tienes que tener cuidado porque aparecen otras cosas nuevas. Una de ellas es lo que es la condición adiabática. Lo que les decía es, esta gamma es el decay rate o la tasa de decaimiento de las partículas interaccionando con el campo escalar o estos grados de libertad extras. Tiene que ser lo suficientemente rápido que le ganen a la tasa de expansión. Y esto simplemente véanlo como que tengo por aquí el universo se va a crecer, se va a inflar exponencialmente, pero localmente sigue, va a haber todavía reacción, o sea, va a haber interacción. Entonces va a haber esta interacción va a ser lo suficientemente rápido que le gana a la tasa de expansión. Y la otra es que aparecen correcciones térmicas al potencial, debido a que como ya estamos dentro de una región donde la temperatura ya no es cero, sino que es finita, pues aparecen estas correcciones. Yo les pongo en particular estas correcciones porque son las que surgen a partir de un coeficiente de esta forma, porque también las correcciones térmicas van a depender de cuáles son las interacciones con respecto al campo. O sea, ahí sí también hay ciertas sutilezas, pero esencialmente existen correcciones térmicas al campo escalar, ¿no? Al potencial, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que si ustedes ven, por ejemplo, es que no me quiero ir tan lejos, pero bueno, si ustedes ven, por ejemplo, uno puede calcular la masa. Si uno solamente tiene este potencial, aquí está la masa del campo escalar. Si uno calcula la segunda derivada del potencial, aparece por aquí la masa, ¿no? La masa bueno, el cuadrado de la masa del campo escalar, del inflatón. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que si aparecen estas correcciones térmicas, eso significa que si uno calcula otra vez la segunda derivada aquí, probablemente pudieran aparecer correcciones también a la masa del inflatón, o sea, correcciones térmicas a la masa del inflatón. Entonces, también hay que tener cuidado porque eso puede, entre otras cosas, introducir masas térmicas que pueden ser grandes, correcciones al potencial que pueden estropear inflación. O sea, es decir, ya no vamos a tener la suficiente cantidad de EFOL, sino que pueden estropear inflación. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, en este caso en particular, aquí hicimos algunos numeritos y nos dimos cuenta que esta tasa entre el potencial térmico y el potencial sin temperatura o temperatura cero es del orden de 10 a la menos 7. Entonces, esto de aquí es lo suficientemente pequeño numéricamente como para despreciarlo. Entonces, para decir, ¿sabes qué? No nos interesa tener una descripción con las correcciones térmicas, que lo pudiéramos incluir, eso no pasa nada, pero de cierta manera más sencillo es ver si estas contribuciones son lo suficientemente importantes, si no las despreciamos en este caso. Y para esta región
que es la Strong Dissipative Warm Inflation, estos son los valores típicos que se encuentran y entonces esta cantidad es muy pequeña, entonces la vamos a despreciar. Entonces aquí, bueno, y que aparte que vamos a ver que, bueno, no lo puse en las gráficas, pero esencialmente la temperatura y el campo escalar evolucionan casi constante durante toda la evaluación, solo hasta casi al final de la inflación es cuando empiezan a tener una dinámica diferente de constante. O sea, ya empiezan, digamos, o crecen o caen. Entonces, aquí yo lo que les puse otra vez, los valores numéricos que utilizamos, y aquí hay dos cosas súper interesantes que no lo puse aquí en la presentación, pero sí están en el artículo. Si algunos de ustedes ha visto últimamente, bueno, últimamente no, pero ya tiene más o menos como unos 4 años o 5, unas conjeturas que vienen de teoría de cuerdas que se llaman Swampland Conjectures, que lo que hace las Swampland Conjectures, lo que yo entiendo es que va a haber modelos donde vamos a tener un universo que se expande exponencialmente, que se le llama de Sitter, que tienes un universo que se expande así, dado por un campo escalar, va a haber regiones en las que van a estar lo que le llaman el pantano, y entonces esas regiones no están permitidas por teoría de cuerdas, eso es lo que entiendo. Y tiene ciertas condiciones. Una de esas condiciones es que el campo escalar de inflación tiene que ser más o menos más pequeño o hasta una masa de Planck. Entonces, aquí, por ejemplo, los numeritos que yo puse aquí en el call inflation son numeritos que, por ejemplo, son 16.8 masas de Planck. Entonces, ya tienen más allá del corte. Y para el caso de warm inflation, como ya le introducimos disipación, los valores del campo ya pueden ser incluso más pequeños que la masa de Planck. Entonces, es otra cosa interesante que no lo puse aquí en la plática, pero sí está en el artículo, que los valores del campo escalar para en warm inflation pueden ser incluso más pequeños que masas de Planck, ¿no? Y que te van a generar el mismo número de IFOs, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dura 70 y estamos dentro de lo que es el Strong Dissipative Regime. Entonces, esto es solo un numerito. Lo mismo hicimos aquí. El step lo pusimos alrededor de 10 para que también tuviera el tiempo que evolucionara. Entonces, por ejemplo, aquí cambia ligeramente la dinámica de los parámetros de slow roll. O sea, por ejemplo, aquí tenemos otra vez que el step está sucediendo aquí en igual, más o menos en 10, pero aquí lo que sucede con el ETA es que ya oscila ligeramente, o sea, ya su oscilación es como más tardía, como que inicia más o menos al principio de inflación, bueno, sí, al principio de inflación, oscila y todavía sigue oscilando poco después de que sucede el step, ¿no? O sea, ya las oscilaciones son más sutiles, pero sigue oscilando, ¿no? Entonces, digamos, es un primer resultado interesante que podemos diferenciar entre una y otra, ¿no? Pero seguimos teniendo ese comportamiento del chichón y que eventualmente se comportan igual los dos potenciales una vez que sucede el step, ¿no? Entonces también tenemos, digamos, esa característica en los dos esquemas. Ahora aquí, por ejemplo, les grafico, no se nota muy bien, les pido una disculpa, pero básicamente lo que quería ver era que la evolución entre la razón del potencial térmico y el potencial cero temperatura sí se seguía más o menos manteniendo constante y que no me fuera a estropear inflación, ¿no? Y sí, efectivamente ya hicimos este análisis rapidito con un ejemplo y nos dimos cuenta que con los numeritos que teníamos para este régimen, o sea, también es poner atención, no necesariamente esto se va a cumplir para todos los valores, pues, pero para este valor en particular sí se cumple, ¿no? Y lo mismo para el T entre H, que es la condición adiabática, pues también es mucho mayor que 1. Entonces también es algo que se esperaba, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta gráfica se las puse pues para que vieran más o menos cómo la transición entre las dos densidades, ¿no? O sea, efectivamente, en principio la que domina es la densidad del campo escalar y eventualmente cuando ya está a punto de terminar inflación, que sería más o menos alrededor de 70, pues ya sobrepasa la línea de igual a 1, ¿no? O sea, ya sobrepasa esto y entonces ya lo que domina es radiación. Entonces,
ahora siguen las perturbaciones. Aquí, si alguien tiene dudas, porque esta parte es muy... Pues es más complicada porque aparecen muchas cosas, debido a que ya tenemos un baño térmico. El baño térmico, entre otras cosas, me va a introducir más variables. O sea, ya tenemos que estudiar también las densidades de la radiación o las perturbaciones de la densidad de la radiación, introducir los momentos de esas perturbaciones, es decir, este término de aquí. Sigue siendo la misma métrica, o sea, es decir, voy a seguir teniendo la zero gauge, zero shear gauge de la métrica, pero me aparecen todavía otros términos extras. Y aquí es súper sutil porque aparece, dado que el baño térmico, piénselo como si fuera un movimiento browniano. O sea, el movimiento browniano ya sabemos que tenemos una partícula y que dentro están estas pequeñas pues sí, como pequeñas particulitas que están chocando constantemente y tienen una naturaleza estocástica, ¿no? Entonces están moviendo y a su vez va disipando energía. No me acuerdo cómo se llama el teorema, disipación, tiene un nombre ese teorema, disipación, no sé si alguno de ustedes se acuerda de ese teorema. Pero esencialmente lo que es que hay una retroalimentación, pues, o sea, hay una contribución del campo escalar que está perdiendo energía debido al baño térmico, pero también el baño térmico le está metiendo información, ¿no? Entonces, esa información se va a introducir aquí como este ruido estocástico. Y tenemos esta fase que está aquí, que esta fase se obtiene a través de este teorema, es que se me olvidó, el teorema de disipación. Ya olvidé este teorema. Pero bueno, el punto es de que aquí esta descripción piénsalo, la analogía es un movimiento browniano. Pues tenemos el campo escalar, es la pelotita, está el baño térmico y entonces hay que tener una descripción estocástica. Entonces, este término del ruido estocástico lo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de calcularlo numéricamente, ¿no? Porque tenemos que buscar la forma de representarlo con pues un algoritmo que sea discreto, ¿no? Que esté discretizado. Entonces, aquí, esta parte de aquí es, bueno, y aparte las ecuaciones de la perturbación de la métrica, y aquí lo mismo, estas cantidades también se proponen para que sean invariantes de norma. Y finalmente, esta variable R, que es la Common Curvature Perturbation, pues lo voy a escribir, pero va a ser el total de estas dos, o sea, tanto de la contribución del campo escalar como la contribución de radiación. Y lo mismo, calculo de la misma manera como la correlación entre dos escalas. Y les pongo un ejemplo, y se fijan, es exactamente la misma forma de calcular esto. Exactamente la misma forma que la parte, solo que aquí pues es la total, ¿no? O sea, si quiero calcular la total de R, es la suma de tanto las contribuciones del campo escalar como la radiación. Lo mismo voy a meter las perturbaciones tensoriales. Ahora, aquí es un detalle importante. A primer orden, las perturbaciones lineales escalares no introducen ningún ruido a la parte tensorial. Entonces, a pesar de que hay un montón de más información debido al baño térmico, este baño térmico no mete ruido a las perturbaciones tensoriales, a primer orden al menos. Entonces, vamos a hacer esta descripción exactamente, o sea, la parte de las perturbaciones tensoriales van a quedar exactamente igual. Sin embargo, este R sí se va a ver modificado, porque las contribuciones, si H no se modifica, R sí. Esta contribución sí se va a ver modificada. Pues vamos a ver ahorita cómo quedan las de estas. Y ahora, para el caso de warm inflation, las escalas se van ahora a evaluar 3 veces después del horizonte. Ahorita vamos a ver por qué. Porque resulta de que tienen un poquito más de dinámica las perturbaciones. Aquí no lo puse, pero por si a alguno le interesara. Debido a que ahora tenemos dos componentes, o sea, tenemos el campo escalar y el baño térmico, aparecen otros tipos de perturbaciones que se llaman perturbaciones trópicas o perturbaciones a la entropía. Esas son más sutiles porque ya tenemos que introducir las perturbaciones de las densidades. Y entonces hay una cierta evolución dado por las perturbaciones entrópicas. No las puse aquí, pero el referee nos lo hizo notar
que efectivamente sí existen esas perturbaciones. Entonces también eventualmente se va a ver un estudio sobre eso, porque también son otras contribuciones que por la misma naturaleza del modelo de WAM inflation introducen estas perturbaciones extras, pues. Entonces también Pero, ese es un Rafael, una detalle que no, pregunta. no me conozco. Sí, Sí. o sea, lo que se sigue perturbando, si entiendo bien, es otra vez nada más el escalar y el fondo. No hay perturbaciones, por ejemplo, sobre los campos cuánticos. ¿O sí? Mm, Más bien, lo que se hace es exactamente el campo escalar también se descompone en su parte clásica y su parte cuántica también. Ah, ok, ok. O sea, ¿y esa contribución viene del psi, de ecuación 20 o de...? Ven, no, el psi, este viene del baño térmico. O Ujú, sea, es la contribución debido, porque de hecho, una buena pregunta que me mencionas, y eso es una cosa que me costó mucho trabajo entender. O sea, tienes dos contribuciones de las perturbaciones, una del baño térmico, sí, que por naturaleza es clásica, porque tienes una distribución gaussiana del baño térmico. sí, Y por otro lado, tienes una perturbación cuántica del campo escalar. O sea, están jugando estas dos contribuciones, ya, ya. ¿sí? Y normalmente vamos a ver que las térmicas ganan, y entonces eso hace que el power spectrum o la perturbación, la correlación entre las dos escalas, Ujú, lo que se mide en el CMB es clásico ya, ok, porque esta también es otra, bueno, que ya se resolvió más o menos, pero es una pregunta que se hicieron por mucho tiempo, es por qué si de origen tienes escalas cuánticas, o sea, tú dices, ok, mi campo escalar es parte clásico y cuántico. El cuántico es el que me va a generar estas inhomogeneidades en el CMB. Esas inhomogeneidades en el CMB las estoy viendo clásicas. ¿Cómo es que de cuántico se hizo clásico? ¿Cuál fue la transición? O sea, ¿cómo se explica eso? Y la explicación, y ya se entiende más o menos, es que es un problema de coherencia. Es decir, tienes tantas escalas ahí que eventualmente estas interaccionaron y formaron el medio, y ese medio, pues cuando ya se va creciendo, pues ya se va haciendo clásico, ¿no? De la misma manera que el mundo es clásico, pues. O sea, hay mm, cosas cuánticas y tú lo ves ya clásico, pero es por un problema de coherencia, ¿no? O sea, es la interacción de muchas escalas a la vez, ¿no? sí, Y gracias. aquí ya por naturaleza ya es clásico. Entonces, bueno, aquí lo que les mencionaba es 3 veces el horizonte, porque ahorita vamos a ver este ejemplo, ¿no? Ahora, otra sutileza que viene en lo numérico es que ahora cómo meter el ruido estocástico, porque ya tienes que meterle, en lo numérico tienes que meterle cosas discretas, ¿no? Entonces aquí vamos a generar números aleatorios que respondan a una distribución gaussiana. Porque así es como está construido este ruido gaussiano, ¿no? Este ruido gaussiano que está aquí, que es un ruido debido al baño térmico, ¿no? Se podría construir de muchas maneras, o podría ser un ruido no blanco, podría ser un ruido coloreado, como le llaman, ¿no? Que es decir, que va cambiando con la escala. Aquí en este caso no se hizo así o no se hace así porque, pues, en primer lugar es la aproximación más sencilla, ¿no? Y eso pues nos va a permitir, entre otras cosas, pues, estudiarlo de manera numérica y más o menos con una buena aproximación. Entonces aquí se asume una distribución gaussiana, pero para esto, como finalmente lo que se va a calcular son promedios, o sea, lo que hace uno es numéricamente lo que construye 100 números aleatorios y eso genera 100 o 1000, o depende del número, cantidad de números aleatorios, genera la misma cantidad de ecuaciones por acá. O sea, para cada número aleatorio, esto va ligeramente a cambiar y esto va a ser una ecuación diferencial. Entonces, imagínense hacerla, si quiero hacer 100 números aleatorios, son 100 ecuaciones. Entonces, tengo que resolver 100 ecuaciones por cada paso de integración, después calcular los promedios, que son estos promedios de aquí, y entonces hacerlo para cada paso. Entonces, eso es muy costoso computacionalmente. Pero aquí hay una cosa. Primero lo hicimos para 1000 números aleatorios. Presentamos 2 ejemplos con 1000 números aleatorios, pero más o menos aproximadamente puede ser que al menos en mi computadora, puede durar 3 o 4 días más o menos por cada corrida, pues. Entonces, es costoso
computacionalmente, pero es lo que uno esperaría que más o menos una cantidad razonable de números aleatorios me dé un número que sí corresponda a un buen promedio. O sea, es decir, porque finalmente lo importante es que sacamos promedios, pues. Entonces, entre más números aleatorios, más contribuciones tenemos y el promedio va a salir mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, para las gráficas que van a seguir, hicimos 2 ejemplos con 1000 números aleatorios y el resto utilizamos 500 números aleatorios para casi toda la región. Y ya para estos últimos utilizamos 50 números. Entonces, aquí es porque normalmente, inclusive con 100 números aleatorios, cada uno de estos numeritos podría tardar hasta una semana. Entonces, sí es computacionalmente es muy costoso. Entonces, sí tenemos que, pero bueno, afortunadamente, Clara y yo nos combinamos ahí con mi computadora. Claudia me prestó un clúster, Clara hizo su clúster y en su computadora. O sea, estuvimos ahí haciendo malabares para poder sacar todo esto pues en un más o menos un tiempo razonable. Entonces, aquí estos son los primeros 2 ejemplos, ¿no? Entonces, los primeros 2 ejemplos que son la raíz de la amplitud con respecto al número difuso. Entonces, aquí en Warm Inflation sucede algo similar a lo que sale en Cool Inflation. También tenemos que cruza el horizonte, entonces hay que esperar que se haga constante, ¿sí? O sea, pero nos dimos cuenta que el step se tarda más en hacer constante. Entonces, por eso decidimos hacerlo 3 veces. O sea, por ejemplo, aquí es alrededor de 4.6, 4.7. Entonces, debería ser alrededor de 12 o 13, ¿no? Entonces, más o menos es alrededor de aquí. Inclusive creo, si no me recuerdo, lo tomamos hasta 30. Sí, porque vimos que que estaba aquí, efectivamente era una buena medida de que está aquí, de la línea punteada, porque cruza el horizonte en 10 y más o menos ya en 30 ya se hace constante. Entonces, sí teníamos todavía, otra vez, hacer un montón de iteraciones con un montón de números aleatorios y evolucionar por un tiempo razonable. Entonces, sí, insisto, es muy costoso computacionalmente esto, pero bueno. Entonces aquí 2 cosas que hay que llevar. La primera es que efectivamente el step ocurre, inclusive en Warm Inflation, y es también alrededor de 10, pero ya podemos ver 2 cosas, perdón, ya podemos ver inmediatamente que la escala, que es la más pequeña, que es del orden de 10 a la menos 3, la línea sólida, es más pequeña que la escala para K igual a 1. Entonces, más o menos uno podría intuir que si voy aumentando esta razón, entonces el Power Spectrum va a ir creciendo poco a poco. Entonces, va a ser lo contrario a lo que hace Cold Inflation. Cold Inflation, cuando aumento esa K entre K0, se va haciendo hacia abajo, pero esta se va haciendo hacia arriba. Entonces, eso es lo que primero uno podría esperar con este resultado, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación que efectivamente así sucede. Entonces, por ejemplo, esta es la gráfica, les mencionaba que esto no está en el artículo porque en Archive, porque eso fue lo que Referee nos dijo, hagan este análisis, pero más completo, no solo 2 escalas, sino hagan el mismo recorrido que hicieron de Cold Inflation para Warm Inflation. Entonces, aquí son menos puntos, son mucho menos puntos que en Cold Inflation, pero bueno, pudimos capturar una cierta tendencia, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que efectivamente el Power Spectrum va a crecer, o sea, se ve, hace un boost debido a Warm Inflation y las oscilaciones van a ocurrir después, porque inicialmente en Cold Inflation ocurría más o menos alrededor de 10 a la menos 2 hasta 20, y aquí ocurren después de 20. Entonces aquí empiezan a ver las oscilaciones. Pero resulta que también oscila el caótico. Entonces, aquí no solo el step oscila, sino también el caótico. Entonces aquí hay una pregunta que nos hicimos es, ¿será que Warm Inflation lo que hace es que esconde de cierta manera lo que hace el step potential, visto desde el punto de vista de Cold Inflation, quizá lo esconde, quizás esconde estas oscilaciones y ya no me genera, pues sí, la feature pues
del potencial. Entonces es algo que aún no hemos respondido porque tendríamos que analizar más allá de esta escala. Entonces también ese es un trabajo que tenemos pendiente, pero esencialmente nos dimos cuenta que en esta región no existen estas oscilaciones o no son tan notables y solo hasta una región más o menos de veintitantos en adelante es cuando ya empieza a oscilar, ¿no? Entonces, ese es el primer, digamos, dos cosas es, sí crece el Power Spectrum y también oscila ya para escalas más o menos de 20 en adelante. Y esto es lo que sucede para el Spectral Index. Aquí hay dos cosas. Lo primero es que el Spectral Index es prácticamente ya está fuera de las observables, al menos en lo que llevamos analizado, porque parece ser, incluso ya se ha mencionado en la literatura, que lo que hace One Inflation es lo que yo les anotaba un poco antes, es decir, que el R, el tensor de escala ratio, me lo hace extremadamente pequeño. O sea, si yo tenía el R es más o menos tiene que ser menos de un orden de 10 a la menos 2. Aquí ya me lo hace inclusive hasta órdenes de 10 a la menos 39, o sea, prácticamente cero, o sea, me lo baja. ¿Y eso qué significa? Que las contribuciones tensoriales y contribuciones escalares, pues prácticamente ya no existen. O sea, se opacan básicamente todas las contribuciones tensoriales, ¿no? O sea, lo que domina son contribuciones escalares. Aquí lo interesante quizás es, les digo, abordar un poquito más el estudio a unas escalas mayores y ver si efectivamente eso sigue oscilando y si en algún punto en el futuro de esta evolución pudiera llegar a tocar el contorno. Pues aquí yo traté de hacer un zoom para que se pudiera ver que casi toca o prácticamente toca este contorno azul, que son los contornos de Planck, pero o sea, es difícil asegurar que efectivamente va a caer aquí, pues, porque no lo mencioné antes, pero o sea, los puntitos son los valores numéricos y la línea sólida es una aproximación que hacemos. Un ajuste que hacemos. Utilizamos un algoritmo de Python que es de SciPy, no me acuerdo, bueno, creo que lo anoté por aquí, ¿no? Sí, este método que se llama SciPy Interpolate SPL Rep, que básicamente lo que hace es este tipo de funciones que se llaman spline y pues lo que hace es como suavizar la función, ¿no? Entonces, a partir de esta línea sólida es como calculamos nosotros el spectral index. Porque si lo hubiéramos hecho con los datos crudos, pues hubiera quedado así todo con figuras muy desiguales, ¿no? Entonces aquí ya por lo menos vimos que sí tiene esta tendencia. Pues aquí sí tenemos cuidado, al menos en el artículo sí mencionamos que hay que tener cuidado, pues porque probablemente esta región pudiera o no pudiera tocarse, pues. Lo que nos interesa más es que ver si efectivamente esta tendencia se cumple, que oscilan los dos. Entonces eso nos daría un indicativo que quizás lo que hace One Inflation es que me esconde lo que hace el step potential, ¿no? Entonces ya finalmente, conclusiones es que, no lo mencioné, aquí el Power Spectrum crece debido al ruido estocástico. O sea, es algo esencial de lo que sucede en One Inflation. El ruido estocástico lo que hace esencialmente es que me agranda el Power Spectrum. Esa es, digamos, una de las características de estos modelos. Es que siempre antes de que cruce el horizonte, el Power Spectrum me lo crece, el ruido estocástico. Entonces es sumamente importante el ruido estocástico en esta descripción, ¿no? Y luego vimos un crecimiento, ese es claramente azul, o sea, eso ya es prácticamente casi un hecho, incluso uno busca en la literatura y se da cuenta que sí, que Warm Inflation lo que hace es que los potenciales los hace azules, pero lo que notamos es que empieza a oscilar y que probablemente no exista el step, o sea, que lo borre Warm Inflation de alguna manera. Y aquí yo les puse estas últimas gráficas que son las comparativas entre los dos esquemas. El primero, pues, es que el esquema de call inflation baja, o sea, disminuye el power spectrum antes de que cruce el horizonte y lo hace constante, ¿no? Y warm inflation no, el warm inflation lo sube, o sea, crece el power spectrum debido al ruido estocástico, ¿no? Y pues ambos tienen este comportamiento alrededor del step, al menos en estas escalas, ¿no? Y aquí está la diferencia entre los dos ya para diferentes números de onda, ¿no?
que ya vemos que efectivamente digamos, este comportamiento que sucede aquí abajo ya no se ve tan claro aquí en esta parte de warm inflation. Entonces, quizás es lo que suaviza estas oscilaciones y entonces, pues básicamente es un screening mecanismo, ¿no? De esta parte. Aquí es demasiado choro, pero lo que quiero decirles es que hay un dato fundamental y que fue digamos, un descubrimiento durante el que escribimos el artículo, y que de hecho creo que hay gente que está trabajando en eso actualmente, que es esta cantidad que está aquí. Es una cota que uno esperaría para tener una sobredensidad de agujeros negros primordiales. O sea, si uno tiene ese numerito, o sea, si uno logra llegar a ese numerito durante inflación, eso podría ser un indicativo de que hay una sobredensidad de agujeros negros, porque acuérdense que esta es una correlación entre escalas escalares, ¿no? Entonces, si hay una sobredensidad, eso podría ser un indicativo de que esa cantidad de agujeros negros primordiales pudieran, de cierta manera, ser los responsables o unos de los responsables de la materia oscura, ¿no? Entonces, aquí lo que, digamos, un futuro trabajo, lo que nosotros vamos a proponer es ver si podemos llegar a este punto, ¿no? O sea, si podemos efectivamente mostrar que warm inflation pudiera llegar a este valor que está aquí, ¿no? Y eso nos daría un indicativo que tenemos un mecanismo capaz de amplificar la formación de agujeros negros primordiales, ¿no? Y pues ya lo otro es seguir, bueno, un trabajo también futuro es ver si efectivamente el warm inflation sí me esconde lo que hace el step, ¿no? Entonces, esa sería como que las conclusiones y pues gracias. Y si alguien tiene una pregunta, aquí estoy para contestarlas. Muchas gracias, Rafael. Bastante interesante. Sí, Sí, abrimos sesión de preguntas pequeñitas gracias. para el público. Comentarios. Que aquí está Clara, aquí podía hacer algún comentario de las cosas que quizás haya dicho mal, algo así. Hola, buenas noches a todos. Hola, hola. No, excelente Hola. seminario, un gusto conocerlos. Un gusto No, igual. en realidad la única duda que me surgió es la del símbolo cuando hablas de war inflation, el símbolo que aparece una E, ¿qué letra es esa? ¿Sabes a dónde me refiero? Más arriba, donde introduces las perturbaciones en war inflation. Ecuación 20 me parece, ¿no? No vi la ecuación, nombre de la ecuación. Digo porque yo también tenía una duda Por por ahí. aquí. Más adelante. Ahí. Sí, en la ecuación 21 aparece un símbolo que no conozco ahorita. Si no me A equivoco, la ¿es ecuación mayúscula? Sí, con ¿es la esa, 21 o la 20? la 21. Ah, esta. Ese Es la símbolo chi. es la chi. Sí, es esta. Ajá, esa no la conocía. Sí, pues es que si lo lees, por ejemplo, en artículos sobre las perturbaciones en warm inflation, normalmente la ponen como la suma. ¿Cuál es el símbolo de la suma? Es en griego, ¿cómo se dice? Es una ¿Sigma? La sigma. suma, la suma esta, pero Sigma, ¿no? sigma mayúscula, exacto. Sí, sí, pero cambié aquí el de notación, nada más. Pero es Ah, exactamente ok. un rollo estocástico. Sí. Ok. Que de hecho ya no me ocupo aquí, pero el que sea gaussiano es que calcula su correlación entre dos Ks y te da una delta de Dirac, ¿no? Esa es la definición de un río gaussiano. No, excelente seminario, bien Sí. explicado el trabajo. Gracias, Clara. Gracias. Tenemos otra pregunta Gracias. por aquí de Miguel. Sí. Hola, Hola, Miguel, ¿qué tal? hola Rafael. Bonita charla, coincido con los comentarios anteriores. Nada más, un par de Gracias. curiosidades. Ujú.
Yo veo en el gráfico del potencial que nos mostraste, se aprecia que hay una región que uno podría decir que es prácticamente una planicie, ¿no? Entonces, tengo entendido que cuando eso sucede puede haber problemas si uno utiliza la aproximación de slow roll, porque prácticamente uno podría obtener en la región donde hay una planicie del potencial, la derivada de este pues es cero, y pues eso lleva a que eta, el segundo parámetro de slow roll, tome valores grandes, ¿no? Entonces ya este criterio del índice espectral de si tú tomas ns-1 ya no va a ser mucho menor que 1, pero quiere decir que ahí hay un problema si uno utiliza la aproximación slow roll, ¿no? Entonces, eso quiere decir Sí, que ahí uno está, por ejemplo, si uno sigue utilizando esa aproximación, pues ahí uno está sobreestimando, por ejemplo, el número de IFOLs que dé este potencial y demás. Entonces, no sé, en algún momento consideraron ustedes algo de ese tipo. ¿Vieron si esas planicies no afectan en cuanto a la aproximación slow roll? no, porque fíjate, a lo mejor esta gráfica no la expliqué bien, pero si te fijas es la razón entre B y B0. O sea, B0 es en la parte del caótico. Entonces, si uno ve el potencial, lo único que estaría yo dibujando aquí es el 1 más C y la tangente hiperbólica, ¿no? Ok. Pero lo que yo quería ejemplificar aquí es que existe esta pequeña, este salto, porque si te fijas, los numeritos son muy sutiles, o sea, porque estás hablando de 0.999 y de repente salta a 1001, o sea, es un saltito, pues. Pero ocurre este salto donde phi es cercano al valor del step. Ok. O sea, esa pequeña, digamos, ese saltito que ocurre solamente ocurre ahí. En el resto es exactamente lo mismo que el caótico. O sea, tiene el mismo comportamiento. Y lo que tú mencionas sobre el ETA, efectivamente el ETA hay que tener cuidado, pero aquí el ETA, a mí no me gusta porque el ETA normalmente se escribe, si uno lo escribe en términos del potencial, ¿no? Ajá. Y el ETA se escribe como segunda derivada entre el potencial, ¿no? Entonces, aquí lo que hace el ETA es que lo hace grande si tienes un potencial que tenga una curvatura lo suficientemente grande, no al revés. O sea, si la curvatura es nula o casi cero, es decir, que la segunda derivada es la que se hace cero también. No sé si me explico con eso. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, o sea, digamos que la sutileza, porque sí hay un problema con ETA en algunos modelos con potenciales, donde en algunas regiones esa curvatura se incrementa o se hace positiva o negativa, y eso hace que el ETA ¡pum!, explote, se haga mayor a 1. Entonces sí hay que tener cuidado. De hecho, ahora que lo mencionas, uno de esos problemas que tiene warm inflation es precisamente las correcciones al potencial debido a la temperatura. Se volvió a desconectar, ¿verdad? Sí, justo estaba escribiendo a ver si era Creo que sí. Rafael. Sí, es él. Qué mal, una disculpa que haya habido tantos fallos técnicos hoy, igual de mi lado también.
Creo que ahora sí tiene problemas para volver a conectarse, ¿verdad? Sí, ¿Te escribió? No, no. Ya, ya. a lo mejor ahora sí se le fue. Em, ¿Qué hacemos? Esperamos un minutito. Lo espero yo para despedirlo. Esperemos un minuto, Ok. quizá